Y bien, aumentar a 2% las contrataciones de personas con discapacidad, fortalecer las fiscalizaciones y aumentar las multas son parte de las modificaciones que fueron publicadas en el Diario Oficial en la nueva Ley de Inclusión Laboral. Para profundizar sobre este tema estamos con Andrea Sondek, fundadora y directora de la Fundación Takal. Andrea, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Natalie, muy bien, muchas gracias y qué bueno que tomamos este tema porque es muy relevante. Así es, estábamos con 1% en como estaba la ley anteriormente, pero esto tiene varios cambios, varios tiempos de implementación. Lo primero es preguntarle, ustedes desde la Fundación, que tiene tantos años de experiencia también en esta temática, ¿cómo ven esta nueva ley? Yo creo que toda modificación a la ley para ser perfeccionada es siempre buena, ¿no? Sin embargo, hay un par de puntos que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Y nos llama la atención porque eh, se va a cumplir del 1 al 2% una vez que el 80% de las empresas que tengan el 1% cumplido, recién se hace efectivo el 2%. Y hoy día, si somos honestos, la verdad es que solamente un tercio de las empresas cumplen. O sea, hay más de 12.000 empresas que no cumplen. Sin embargo, este cumplimiento no necesariamente es el cumplimiento con la contratación, sino que también muchas veces utilizando medidas subsidiarias. Por lo tanto, pasará algún tiempo hasta que podamos avanzar con las empresas para que cumplamos el 2%. Claro. Sin embargo, yo creo que recordar esto, ¿no es cierto? Hacerlo siempre presente es importante. Permite también que las empresas digan, oh, yo quizás todavía estoy en falta, debo de avanzar en esto y para eso también es importante, son súper buenos recordatorios también. Sí, claro, tenemos un 1% vigente y como tú decías, claro, no va a entrar en vigencia el 2% hasta que el 80% cumpla con esto. Y una de las problemáticas que tenía la ley anteriormente era precisamente que las empresas no cumplían y había un tema ahí con la fiscalización. Acá se hicieron cambios en las multas, en las fiscalizaciones que quizás van a promover que las empresas se empiecen a poner al día. ¿Cuáles serían esos cambios? Mira, es súper importante porque primero se duplicó el presupuesto para fiscalización, que es algo que entonces va a permitir a la Dirección del Trabajo avanzar en esa línea. Pero también se modificaron las multas. Hoy día las empresas medianas van a recibir una multa de 20 UTM por cada persona con discapacidad que no tenga contratado y además por cada mes. Por lo tanto, las multas crecen muchísimo. Entonces, la mediana empresa podría tener por persona, por mes, una multa de alrededor de 1.300.000 pesos. Y la gran empresa va a tener una multa de 30 UTM por persona que no tenga contratada por mes. O sea, por cada persona que le falten, cerca de 2 millones de pesos mensuales. Claramente es mucho más importante hoy día esa multa, pero más allá de la multa, a mí me gustaría como destacar que aquí lo importante es entreguemos empleo a las personas con discapacidad por competencia, porque efectivamente es un aporte a la empresa. Entonces, hacia allá es donde tenemos que avanzar. La multa ayuda, claro, pero ojalá avancemos también en las oportunidades. Claro, es que sin duda va a ser una multa que muchas empresas van a tratar de evitar. Si antes a lo mejor se les pasaba una sola multa en general, ahora va a ser, no sé, una empresa de 100 personas que no tenga uno, va a ser por una persona. Si son 200 y necesita 2, 4 personas contratadas, por las 4, y eso claro que puede ser una motivación para decir, bueno, acá tenemos que cumplir, pero esta ley también da otras facilidades para que las empresas puedan contratar sobre el tema educacional, porque muchos trabajos piden tener cuarto medio rendido y muchas personas en situación de discapacidad terminan su educación en otro tipo de establecimientos. Cuéntanos un poquito también ese cambio, cómo podría ayudar a aumentar la cantidad de gente trabajando. Es muy importante lo que tú decís, Natalie, porque el Estado, esto va principalmente orientado al Estado, el Estado exigía, ¿no es cierto?, que tú tuvieras cuarto medio rendido. Entonces, todas las personas que egresaban de la educación especial no tenían cuarto medio rendido, por lo tanto no podían ingresar al Estado. Hoy día se homologa el cuarto medio rendido con haber terminado la educación especial.
Entonces, claramente hay más oportunidades para las personas con discapacidad que cursaron en escuelas especiales para poder optar también al Estado. El Estado también hoy día tiene mayor fiscalización. Y es tan importante esa fiscalización porque si no cumple, podría tener una sanción el director del servicio, ¿no? No sanción, sino que también podría llegar a removerse el director del servicio por no cumplir con esta ley, que es la primera vez que el Estado tendría sanciones, ¿no? Que no, porque el Estado no se multa a sí mismo, Claro. pero sí sanciones de personas. Claro, porque este tema de equiparar el tema educacional va a permitir que además el Estado, en su rol fiscalizador, también pueda tener una doble función, digamos, fiscalizar por un lado, pero también ser empleador, o sea, que estas personas que antes tenían esta educación especial, digamos, y que no calificaban, ahora puedan también encontrar trabajo en el Estado como funcionarios públicos. Exactamente. Y eso sin duda que va a permitir ampliar de buena manera las oportunidades laborales. Pero también, Natalie, esta ley le exige al Estado que tenga contratado un experto en inclusión laboral de personas con discapacidad en su, me imagino que en el área de recursos humanos, pero en su servicio, ¿no? Porque es súper importante que también se haga de buena manera, no se haga por pena, se haga por competencia, ¿no es cierto?, Claro. en la contratación, que la persona de verdad sea un aporte para el desarrollo de la institución y de la empresa, y eso entonces nos obliga a avanzar en empleos de calidad, donde la persona de verdad aporte al lugar donde está trabajando. Claro, que la persona también se sienta desarrollada, que sienta que está haciendo algo que le gusta, pero que también que sirve para eso. Como tú dices, que se vea en función también de las capacidades de cada persona poder encontrar un puesto laboral. También acá hay un detalle. ¿Qué pasa si no se cumple con esta contratación? ¿Qué pasaba con el dinero de la multa? Bueno, la multa, lo que pase con lo que multen las 20 y 30 UTM no lo dice la ley, ¿eh? Quizás eso va a venir en el reglamento, a dónde van a ir esas multas. Pero sí todo lo que tiene que ver con el pago de las medidas complementarias. O sea, si yo no he contratado, yo tengo que buscar la forma de cumplir con la ley, que no es a través de la contratación, pero sí es a través del pago de 2 sueldos mínimos por persona por mes a alguna institución que tenga proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero a diferencia de otros años, en esta oportunidad, solo el 50% de lo que done la empresa puede ir a una fundación y el otro 50% tiene que ir a otra. Eso obliga también un poco a democratizar este ingreso de recursos. Y además obliga a que toda organización que hace proyectos a través de la ley 21.015 va a tener que tener también proyectos en regiones. Claro. Y eso también favorece, ¿no?, que las personas con discapacidad en regiones también puedan formarse para el trabajo y tener mayores oportunidades laborales. Entonces, claramente esta ley viene a facilitar eso. Pero hay otro cambio. Antiguamente, tú podías, si yo, por ejemplo, tengo subcontratado el aseo, y en esa empresa de aseo trabajan personas con discapacidad, en mi empresa yo la podía contabilizar en mi empresa. Hoy día solo voy a poder contabilizarla en mi empresa si es que la empresa a la cual yo tengo subcontratada ya cumple con el 1%. Porque antiguamente lo ponía la empresa subcontratada y la empresa que contrataba ese servicio. O sea, una persona llenaba 2 cargos. Claro. Hoy día esto ya no es posible. Y también, bueno, este mecanismo para evitar quizás la multa, que es pagar lo que yo le pagaría a una persona a través de 2 sueldos mínimos a una fundación, tú decías, además por ley, la mitad de ese dinero tiene que irse a regiones. O sea, no es tampoco que la fundación a la que uno le paga en Santiago tenga una actividad, sino que por ley acá se empieza a implementar la obligación de que la mitad vaya a regiones, y eso también ayuda un poco a la descentralización de las fuentes laborales para personas con discapacidad. Sí, dice que la ley en estricto rigor dice que yo puedo recibir el 50% de esa donación. Ya. Y que yo tengo que tener al menos un proyecto fuera de Santiago, perfecto, fuera de la región metropolitana. Pero no habla del 50% en ese caso, ya, sino que el 50%, quizás, por ejemplo, una empresa X, a mí antes me donaba 100
hoy día me va a poder donar 50 a mí y 50 a otra. Ya, perfecto. Pero los proyectos que yo como Fundación Tacal tengo que tener también proyectos en regiones. Basta con uno inicialmente, pero tengo que tener proyectos en regiones. Y como tú dices, sí, esto facilita para que la ayuda llegue a todos lados. ¿Y cómo está la situación en regiones respecto a esta problemática? Muy, muy dejada de la mano de las organizaciones que hacemos proyectos. Quizás una de las quejas más fuertes que uno siempre escucha, sobre todo de las personas con discapacidad, es, claro, me capacito y nunca me colocan, ¿no? Y la verdad es que es cierto, hay que ocuparse de eso. Nosotros, por ejemplo, Fundación Tacal, tenemos 11 terapeutas ocupacionales, estamos todos trabajando para abrir nuevas oportunidades laborales y poder hacer los seguimientos. Ese es un trabajo que hay que hacer. Y hay que hacer porque es lo que facilita los procesos de inclusión. Hay que cambiar la cultura en la empresa porque los prejuicios están en todos lados. No como algo malo, sino que yo prejuzgo porque yo desconozco algo, ¿no? Claro. Y por lo tanto hay que hacer esos trabajos. Es súper importante hacerlo. Y por lo tanto que podamos llegar a regiones o que nos obliguen a llegar a regiones es un plus. Es un plus, porque a veces es más cómodo tener todo centralizado, tú tienes todo bajo control, ¿no es cierto? Pero hoy día te obligan. Y esa obligación, al igual como a la empresa privada la obligan a contratar el 1% y al Estado también lo obligan, a nosotros también. Y eso es bueno para el mundo de las personas con discapacidad. No son las mismas oportunidades en regiones que en la región de Santiago. Sí, bueno, una ley Son que dos cosas implica distintas. un avance importante, Andrea, que va a ir siendo paulatino, no es que todo cambie de un momento a otro. El tema de la Así es. educación que hablábamos comienza en septiembre del próximo año, el tema del 2% una vez que se cumpla con el 80% del 1%, ahí vamos a ir avanzando de a poco, pero sin duda que son informaciones positivas para avanzar en la inclusión en nuestro país. Andrea Sondek, fundadora y directora de la Fundación Tacal, muchas gracias por conversar de este tema con nosotros. Muchas gracias a ti, además por poner este tema que para nosotros es súper relevante y noticias positivas además. De todas Así maneras. que maravilloso. Que tengas buen sábado. Listo, gracias. Chao. Igualmente.